diapositiva correspondiente a esta primera sesión, esta clase introductoria de lo que es administración pública. Entonces, cuando nosotros vemos ahí dos imágenes que yo les presento para poder avanzar, ya que hemos perdido algunos minutos, tenemos dos imágenes ahí visuales. Y uno sencillamente puede ver quizá distintas características y puede interpretar a su manera, desde luego, cada uno de las imágenes. Por un lado, desde mi punto de vista, puedo optar, hay uno más desordenado, hay uno más precario, y el otro está un poco más ordenado, hay una suerte de mejor infraestructura, y la otra carente de infraestructura. Son dos imágenes que evidentemente no hay mayor análisis correspondiente, son de respectivas de dos naciones que cada una de ellas establece determinadas características. Podemos ver que el otro es en los Estados Unidos de América y el otro es en Brasil. Dos condicionantes, dos elementos básicos que si nosotros gráficamente lo vemos, supone cómo uno se administra y cómo el otro también. Y podemos entender que distintas interpretaciones, y uno de ellos, por ejemplo, puede ser que en el otro país, obviamente, es un país desarrollado y en el otro es un país subdesarrollado. Como dirían algunos economistas, principalmente de 1950, países del primer mundo, países tercermundistas. Y la pregunta que yo les traslado a ustedes, estimados alumnos, es que sencillamente yo les puedo corroborar de que la administración pública tiene una repercusión fuerte en cada una de las imágenes. Es decir, el engranaje de cada una de las naciones es su administración pública. El éxito de las naciones es su administración pública. Entonces, para empezar, eso dejamos ahí a modo de pregunta, a modo de incógnita. La siguiente imagen también que les presento es el terremoto ocurrido en Chile y en Perú. En caso de Perú, hace poco se celebró justamente un 15 de agosto, fue el terremoto en Ica, que tuvo como epicentro el departamento de Ica, donde hubo fallecidos, 595 fallecidos en el caso peruano, y en el caso chileno, 15 fallecidos. De los 15 se sabe que son 3 los que han muerto por paro cardíaco. Y la pregunta que nos hacemos, o cualquier administrador público, o cualquier trabajador que trabaja, valga la redundancia, en el sector público, la pregunta es, ¿por qué en un país el grado de informalidad, el grado de precariedad, se traduce en ese número de víctimas, como el caso peruano de 595 fallecidos, que es a más, tengo entendido? Y en el caso chileno, acá a la vuelta de la esquina, nomás, no una comparación con un país anglosajón, con un país europeo, con Norteamérica, sino nos estamos comparando con un país vecino, con un país de acá, del barrio, podríamos llamarlo así. Y la pregunta, bajo estas dos imágenes que presento, es sencillamente, ¿tiene que ver algo la administración pública en la repercusión, en la conclusión gráfica que vemos en esta gráfica? Y yo les corroboro que sí, que sin duda hay muchos elementos de la administración pública que se traducen en estas dos imágenes, que en un determinado país hay determinados manejos, quizá por encima del nuestro, respecto a la administración pública. En síntesis, lo más puedo decir, por ejemplo, de que la informalidad, y eso no es algo nuevo, en nuestro país es sumamente alto y en el caso chileno sumamente bajo. Y esto también tiene que ver con el tema de administración pública. Bajo esta premisa vamos a establecer 4 contenidos para poder acelerar, ya que estamos también con el tiempo. 4 contenidos que vamos a compartir en esta clase introductoria respecto al diplomado de administración pública. La primera es la evolución histórica de la administración pública. Vamos a ver ligeramente cómo ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Y vamos a establecer conceptos básicos de la administración pública, entendiendo de que, como yo ya les dije inicialmente,
esta ha ido cambiando durante el tiempo, ha ido modificándose, ha ido utilizando distintas metodologías, ha ido utilizando distintos enfoques, inclusive los teóricos han ido moldeando cada uno respecto a la coyuntura. Y vamos a conocer cada uno de ellos, o por lo menos los más principales. El tercer punto del contenido que vamos a discutir en esta sesión es los principios y valores éticos de la administración pública. ¿Cuáles son las características que debe tener, en este caso, el servidor o el funcionario público cuando esté involucrado dentro de la administración pública? Y vamos a verlo en ese tema. Y el cuarto contenido que lo vamos a ver es el papel del Estado y la sociedad en la administración pública. ¿Cómo es el engranaje? ¿Cuál es la vinculación entre la administración pública? ¿Cuál es su relación con la política pública, con la gestión pública? Entonces vamos a hablar durante esta importante sesión. Para empezar, vamos a hablar sobre la evolución de lo que es la administración pública. Los primeros tratadistas, todos los teóricos, principalmente los americanos y los europeos, han estudiado mucho esto de la administración pública, de la función pública. Refieren que esto sin duda se ha establecido, es parte innata, es parte característica innata de lo que es la conformación social de los hombres. Es decir, la administración pública es congénita a los hombres, es gregaria, ¿no? Porque nosotros como seres gregarios, como vivimos en comunidad, el órgano, el Estado, podríamos llamarlo el círculo que manejaba un determinado grupo de personas, que regulaba a la convivencia del grupo de personas, esto ya de manera primigenia era lo que conocemos como la administración pública. Aristóteles fue quizá uno de los primeros en distinguir y establecer básicamente tres elementos puntuales. Uno dijo, no, que la administración es una función deliberante que tiene que establecer normas de convivencia. Si bien en la época, podríamos ir antigua, en los primeros vestigios de los años, cuando éramos seres primitivos, si bien de manera consuetudinaria, de manera costumbrista, establecíamos nosotros un ordenamiento de convivencia, es decir, en la tribu había un modo, quizá que no estaba escrito, que no estaba objetivizado, pero que sí, de manera tácita, había una función deliberante respecto a la regulación, cómo debería haber, cómo debería convivir la sociedad. Y a eso se refería Aristóteles cuando hablaba de esta función de la administración pública que tenía, que se establecía a través de las normas, es decir, las reglas claras de convivencia en un determinado contexto social. El otro elemento que establecía también Aristóteles en la Edad Antigua era justamente la justicia. Decía de que debería, en este caso el tomador de decisión, el jerarca, debería manejar este tema de la justicia. Y el tercer punto que hablaba Aristóteles era el tema del mando, de que ahora nosotros le llamaríamos como poder, gobierno, con otros epítetos. Pero esos tres elementos, todos los tratadistas refieren que Aristóteles fue el primero en poner en el tapete, por lo menos de manera objetiva, estos engranajes de lo que sería la administración pública. Uno, la función deliberante. Dos, el manejo de la justicia. Tres, el tema del mando, es decir, el ejercicio del poder. Muchos años después, ya en la Edad Media, en el siglo XVIII específicamente, algunos le llamaron el siglo de las luces, vino esto lo que se llamó el racionalismo, ya que apareció figuras prominentes, teóricas como Montesquieu, que fue, en síntesis, el hombre que identificó cada uno de los poderes del Estado, el poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial, como tres poderes básicos del ejercicio de la administración en un determinado estado. Y obviamente a lo largo de los años es en la edad moderna donde la administración pública entra en una suerte de teorización, es decir, de un estudio álgido que ha permitido generar distintos conceptos que hasta la fecha lo manejamos. Y en esta edad moderna aparece Max Weber, un teórico muy importante del mundo que estableció básicamente los cimientos a la administración pública como lo conocemos. Refieren algunos tratadistas, por ejemplo,
que Max Weber identificó en el sector militar esa estructura organizacional y él refirió, oye, si los militares se organizan de manera procesal, de manera ordenada, de manera disciplinada, donde la máxima autoridad, es decir, el general, decide una cosa y esto se llega hasta el último soldado, y Max Weber decía, así debe manejarse la administración pública. Es decir, el tomador de decisión, la autoridad política que decida algo, el último trabajador en cualquiera de los órganos estatales, ya sea la secretaria, ya sea el último servidor, tiene que acatar esa medida. Bajo ese enfoque, Max Weber ya estableció esta suerte de lo que se llama administración pública, entendida como esta suerte que el manejo del poder de los monarcas que hacían, que obviamente ellos lo hacían de manera jurídica, los monarcas dirigían las políticas, pero obviamente materialmente no, pero que sin duda es a partir de la edad moderna que se genera este estudio y es en la edad contemporánea que estamos teniendo estudios vertiginosos en realidad respecto a la administración pública. Respecto a la administración pública, voy a tomar el postulado de David Cameron, que es muy interesante, que habla sobre este tema de las tres eras, podríamos decir, de cómo ha ido manejándose durante el tiempo esto de la relación del Estado con la administración pública. Y ustedes me van a dar la razón si se maneja así. Por ejemplo, el tema del poder local, ¿no? Cameron decía que el poder en esa edad antigua, en esa edad media, había una suerte de primacía de lo que es el poder local. Es decir, había un monarca, habían las famosas monarquías, y el monarca, junto a su séquito, decidía todo de la administración pública. Si él declaraba la guerra a otro reinado, lo hacía. No pasaba por mayor consenso, no pasaba por un filtro de consulta hacia los ciudadanos. Sencillamente se manejaba, como diríamos en el argot popular, a rajatabla. Después entramos a lo que es el poder central. David Cameron lo encaja en la edad antigua, terminando la edad antigua, entrando a la edad moderna y principalmente entrando ya a lo que es la edad contemporánea, donde tenemos este poder central, donde se le da una suerte de representación de poder a un determinado gobernante y este se traduce en ese gran y poderoso Estado. Y obviamente este poderoso Estado es capaz de organizar la salud, la educación, la política y la justicia. Establece todos los lineamientos básicos para manejar. Y acá no hay tampoco la consulta a los ciudadanos, ¿no? Es decir, el gobernante, si quiere romper la vereda de tu barrio, de tu sector, no te consulta. Sencillamente él y su grupo de séquitos, su grupo de funcionarios, en el caso actual, su grupo de funcionarios, de gerentes, ellos creen conveniente técnicamente que hay que fulminar esa vereda de tal sector y lo hacen sin ninguna consulta. Pero sin embargo, en los últimos años, principalmente en los últimos 20 años, está apareciendo una nueva corriente, más aún con este tema de la inteligencia artificial, que es la era postburocrática, donde el poder ya no está en el poder local, ni tampoco en el poder central entendida como el gobernante, sino está en el poder de las personas. Es decir, que todo pasa por lo que es la consulta. Y los americanos, principalmente la Escuela de Negocio y la Escuela de Administración de Harvard, principalmente ya estableció determinados mecanismos. Por ejemplo, los americanos, para contarles, ellos manejan dos enfoques de hacer políticas públicas. Es el enfoque top-down y el enfoque bottom-up. El enfoque top-down son políticas públicas, es decir, que bajo el amparo de la administración pública se hacen de arriba para abajo, es decir, el tomador de decisión, el presidente, sus ministros, sus funcionarios establecen determinadas políticas públicas y los demás tienen que ejecutar a rajatabla. Mientras que el enfoque top-down es la consulta, es decir,
la gente o los funcionarios y los burócratas consultan a la población respecto a la inclinación de la política pública para generar un determinado bienestar. Y esto es lo que le llama David Cameron como el poder personal. Y esto obviamente va encaminado con esta revolución informática que venimos viviendo en los últimos años, más aún con el tema de la información, perdón, de la inteligencia artificial, que viene adentrándose mucho, con mucha fuerza en el sector público. Por ejemplo, antes, hace 20 años, uno no podía saber el grado académico de un determinado docente. Ahora hay un software público abierto en la SUNEDO donde tú puedes entrar y puedes revisar. Antes no podías ver tu título de propiedad. Ahora hay un software de la SUNAR donde tú puedes ver con un código el registro. Puedes ver la placa de un vehículo y todo eso. Y esas cosas han pasado hace 8, 12 años. Se puede ver también a través del Ministerio de Economía el gasto público que realiza un determinado gobierno. Hace 12 años esto no podía, era imposible saber cómo iba ejecutando. Entonces, ¿qué ha permitido esta revolución informática? Hacer eso, lo que se denomina el poder personal. Entonces, ese es el engranaje, cómo viene manejándose principalmente la administración pública. Entonces, al respecto, la administración pública ha tenido tres, podríamos decir, fases desde el campo teórico, ¿no? En la Comisión Económica para América Latina, varios estudiosos han establecido que la administración pública ha tenido tres procesos bien marcados. Uno, que es la burocracia. Entendida la burocracia como los elementos procesales que tiene un determinado Estado para poder dar solución en un determinado contexto social. Obviamente que el nacimiento de la burocracia, es decir, del ordenamiento del sector público, tenía una finalidad de generar una eficiencia, principalmente en cada una de las naciones. Pero a lo largo de la idiosincrasia, de la cultura de las naciones, en muchas de las naciones esto pasó a este proceso denominado como la burocratización. Obviamente es la ineficiencia de los sistemas administrativos o de la administración pública en sí de un determinado país. Y ahora ha empezado desde los 60, 70, con mucha fuerza este enfoque denominado la nueva gestión pública, que obviamente vamos a contarles en esta sesión de qué se trata como preámbulo a lo que es la administración pública. Los que tienen consultas lo pueden escribir en el chat si quieren ampliar una idea y nosotros vamos resolviéndolo y principalmente vamos haciendo una suerte de feedback para poder llevarnos algunas competencias y algunas ideas puntuales respecto a lo que es la administración pública. Los modelos de administración pública a lo largo del tiempo se han establecido básicamente desde el modelo weberiano. El Max Weber establecía tres elementos básicos, decía que la administración pública debería regularse. Uno, decía que debería ser eminentemente meritocrático, es decir, quienes ocupen los cargos públicos tienen que ser los mejores. Y algunas naciones abrazaron este postulado hace muchos años a rajatabla, de manera exigente, y muchos no. En el caso peruano, para no irnos con algunas heridas, el caso latinoamericano, todavía nosotros, Latinoamérica, tenemos todavía, podríamos ir en pañales nuestras reformas de servicio civil, que son básicamente que no regulamos todavía quién entra al sector público. O sea, no hacemos caso a lo que nos decía Max Weber. Max Weber decía que todo sistema administrativo o toda administración pública debe cobijar a los mejores. Y yo les hago la pregunta, en el caso peruano, ¿las entidades públicas reciben a los mejores? No, porque también ahí hay otro elemento y otro vicio que se llama el clientelismo político. El clientelismo político básicamente es que yo doy trabajo al quien me ha solventado con el petróleo en la campaña, quien me ha financiado esto, esos elementos todavía tenemos. Imagínense que hace casi 100 años atrás, Max Weber ya insistía en este tema. Y algunos países, como el caso alemán, por ejemplo, es uno de los países que ha hecho revoluciones puntuales en el tema del servicio civil, acogió este postulado. Otro elemento que Max Weber hablaba en este modelo de administración era el tema de la legalidad. Es decir, toda administración pública tiene que ir amparado con normas. Y todos ustedes tienen que saber de que no hay
directiva en la administración pública que no venga con un reglamento, que no venga con una ley. Es decir, toda política pública tiene una sombra y esta sombra es la ley, una norma. Si ustedes dicen, si encuentran una política pública que no tenga una norma, que no tenga una resolución, que no tenga una ordenanza, que no tenga una directiva, obviamente no es administración pública, porque tiene que ceñirse a la legalidad. Y respecto a la legalidad, por ejemplo, para poner en idea, los funcionarios públicos que ingresan a trabajar al sector público tienen una suerte de libertad negativa, por ejemplo, porque ellos no pueden hacer cosas que los ciudadanos sí tendrían. Por ejemplo, cuando los ciudadanos hacen lo que quieren, ellos sí tienen una libertad positiva, ¿no? Un ejemplo claro es que un ciudadano sí puede salir a bailar en un horario que le plazca, pero un funcionario público no puede salir a bailar en un horario laboral. Y ustedes saben que en los delitos de la administración pública, obviamente, esto está bien regulado. Y obviamente uno cuando se involucra en la administración pública, básicamente tiene que asumir que hay una libertad negativa. Esto básicamente con el servidor y el funcionario público y obviamente la libertad positiva el ciudadano. A eso también ya se refería dentro de sus producciones teóricas Max Weber. Max Weber también hablaba de lo que eran los procesos, es decir, de que la administración pública debe ceñirse a procesos, tan igual como los militares. Tiene que haber un sargento, un comandante, un capitán, un mayor, un general. Tiene que haber jerarquías. Tiene que haber un ordenamiento estructurado y procesal. Esto con la finalidad de ser eficientes y objetivos en el cumplimiento de las tareas estatales. Eso también se ha copiado y a la fecha muchos de los estados seguimos manejando, ¿no? Hay un memorándum, hay directivas, hay jerarquías, hay procesos que está debidamente estructurada en cada una de las instituciones y hay inclusive responsabilidades en cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo de administración beberiano, por ejemplo, son tres elementos. Uno, la meritocracia. Dos, la legalidad. Y tres, el tema de los procesos. La pregunta es, ¿meritocracia hemos enfatizado nosotros como peruanos aquí en nuestro país? Legalidad. Todavía hay una legalidad fuerte, una institucionalidad sólida en el Perú. ¿Respetamos los procesos en nuestras entidades o todavía son endebles? Eso queda a merced de ustedes. El otro modelo de administración pública que está de moda lo digo porque está viniendo con mucha fuerza, en los últimos 10 años ha dado cambios significativos en muchas de las reformas estatales y principalmente en modelos de administración pública, que es la nueva gestión pública. La nueva gestión pública, el New Public Management, que es anglosajón, que es americano, que tuvo una suerte de irradiación política con la señora Margaret Thatcher y con Ronald Reagan en el gobierno que también vino con esta suerte de tendencia política del neoliberalismo, que justamente tenía algunos condicionantes distintas al enfoque weberiano. Por ejemplo, en el enfoque weberiano, al ciudadano, es decir, esa persona que venía a pedir un trámite al sector estatal, se le conocía como administrado. Weber utilizaba ese término, administrado. Mientras que en la nueva gestión pública se cambió ese chip y se dijo, ¿sabes qué? No puede llamarse administrado, pues, no puede ser tan frívolo. Hay que trabajar utilizando el término usuario-cliente. Y la nueva gestión pública justamente radica en generar espacios de atención pensando en un cliente. Es decir, esa persona que viene a tu municipio, que viene a tu oficina estatal a solicitarte algo, a pedir un derecho, a pedir un trámite, no hay que tratarlo, como decía Max Weber, como un simple administrado, sino sencillamente como un cliente. Y la pregunta que yo les hago es, si ustedes tendrían un restaurante, ¿tratarían mal al cliente? Si tendrían un negocio, ¿tratarían mal a su cliente? Obviamente que no. Van a tratar de fidelizarlo, van a tratar de atenderlo de la manera más eficiente, más oportuna, más celere. Y ese es quizá desde mi punto de vista el aporte más significativo de la gestión pública, aparte de otros elementos, uno como el tema de los resultados. A partir de la nueva gestión pública ustedes han visto que inclusive hay diplomados de gestión por resultados, eficiencia, gestión por procesos.
Todos esos elementos han partido a través de este modelo de administración pública, de la nueva gestión pública, donde cuyo centro está el ciudadano. Algunos teóricos, por ejemplo, Koldo Echevarría, refería de que la nueva gestión pública, en el modelo weberiano, la administración pública, había alguien que manejaba el timón de mar, un timón de barco. Es decir, la organización estatal se manejaba por un jefe que tenía el timón de mar. Pero en la nueva gestión pública el enfoque cambia y dicen, ¿sabe qué? Y no debería haber un timonel de mando en la institución, sino que deberían remar todos y que la institución tiene que ser transversal. Entonces, esos enfoques principalmente han ido mejorando o han ido innovando la nueva gestión pública y ahora está de moda. Nosotros ahorita estamos con esta vigencia de este modelo de administración pública. Muchos de los estados, dentro de las reformas procesales que tenemos, están estableciendo este enfoque principalmente que ha venido con mucha fuerza, principalmente en varios, ¿no? Si ustedes me dicen qué ejemplos, el nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, tiene un enfoque muy interesante, ya no se le ve al perseguido en la justicia como alguien malo en la sociedad, sino también tiene determinados derechos. El tema de la ley universitaria, hay elementos constitutivos bajo este enfoque. El tema de la ley de la carrera magisterial. Entonces, hay distintas reformas que se basan o que tienen un sustento respecto a la nueva gestión pública, esto como un modelo de gestión. Y el otro tema y el otro modelo es la institucionalidad. Y acá voy a citar a un premio Nobel de Economía, Douglas North, que hablaba de dos tipos de instituciones. Había instituciones informales e instituciones formales. Las instituciones informales son nuestra cultura, la idiosincrasia, el modo de vida de las personas que viven en una jurisdicción. Mientras que las instituciones formales son esas instituciones jurídicamente armadas o esas personas jurídicas como una universidad, una iglesia, una municipalidad, un ministerio, un poder ejecutivo. Y en síntesis, el profesor North refería de que las instituciones informales son difíciles de cambiar, mientras que las instituciones formales sí son fáciles de cambiar. Yo puedo cambiar una constitución de la noche a la mañana, con una reforma en un año lo puedo cambiar. Pero la pregunta es, ¿la cultura de la gente puedes cambiarlo? Es decir, yo puedo decir que a partir del 31 de diciembre del año 2023 nadie robe. ¿Ustedes creen que ocurra eso? Pero yo sí puedo decir, ¿sabe que a partir del 2023 cambio la constitución, cambio las reglas de juego? Entonces, North abraza este postulado del modelo de administración pública bajo instituciones, bajo el enfoque preliminar de que una nación va a ser más exitosa mientras que sus instituciones informales funcionen bien, operen bien dentro de los conductos morales éticos. Y él refiere de que son las naciones llamadas así económicamente tercermundistas, las que tienen todavía precariedad en sus instituciones informales. El caso peruano, nosotros sabemos que nuestras instituciones son muy precarias, son muy endebles. En América Latina estamos vistos como un país de que somos muy volátiles, muy cambiantes, porque básicamente hemos cambiado varios presidentes en ¿cuántos años? En pocos años. Entonces, nuestra institucionalidad todavía es endeble. Por ejemplo, para darles un ejemplo, la reforma del servicio civil, la proyección, bueno, para mí es el mejor legado que ha dejado Alan García con su ministro de Trabajo, que también ya falleció. La idea era de que esta reforma del servicio civil, es decir, que entren los mejores al servicio público, iba a ser de manera gradual, es decir, debería llegar ya a los gobiernos regionales, locales que tengan por lo menos gerentes públicos. Pero ¿qué hizo Ollanta Humala, el último gobierno de Ollanta Humala? Básicamente sacó una norma donde estableció de que la migración al servicio civil, es decir, al cuerpo de gerentes públicos, al servicio civil, va a ser de manera voluntaria. ¿Y qué ocurrió? Los gobiernos regionales y los gobiernos locales, nadie se ha interesado en hacer su reforma de servicio civil, es decir, contratar gente calificada en sus instituciones. Y obviamente eso se traduce a lo que decía Nor, tenemos instituciones endebles. Un gobierno saca una norma y de pronto el otro viene y se lo cae. Y eso no es bueno para un eficiente modelo de administración pública. Eso como síntesis. Y entonces, básicamente, estos son los modelos de administración públicas tradicionales a lo largo del tiempo. Como ya les dije, el clientelismo, una práctica que viene desde las monarquías,
que lamentablemente en muchas de las naciones en América Latina todavía tenemos esa práctica donde los funcionarios, los que están metidos dentro de la administración pública, no vienen por las características meritocráticas que refería Weber, sino vienen por otros aspectos como el clientelismo, el patronazgo, la politización de los cargos públicos. Entonces, a eso. Y hemos visto en los gobiernos del señor Pedro Castillo, vemos en los gobiernos regionales, que sin duda se ha establecido de esa manera. Y eso que a pesar que este modelo ha sido criticado hace muchos años, todavía tenemos esos elementos. El segundo, el weberiano, ya hemos dicho, meritocrático, legal y procesal, ¿no? Y la nueva gestión pública, cuyo enfoque es decir, abraza los elementos del sector privado y lo acoge y lo traslada al sector público bajo el resultado, poniendo en el centro al ciudadano y manejando procesos de quizá indicadores máximos para poder medir la eficiencia de la administración pública en un determinado contexto social. Y el cuarto, el tema de la institucionalidad, que obviamente también algunos tratadistas refieren como un modelo de administración pública. Dentro de los conceptos básicos de la administración pública, en esencia, uno puede ser objetivo y el otro puede ser subjetivo. Objetivo entendemos como ese conjunto de actividades previstas principalmente legalmente y previsible desarrollado por agentes públicos. Obviamente que estos agentes públicos son los tomadores de decisión, funcionarios y servidores. Y otro es subjetivo, esto entendido como esos órganos estatales que tienen niveles, que tienen jerarquías y que están delimitados respecto a sus funciones. Esos son los elementos básicos. Cuando hablamos de administración pública hay que saber distinguirlo, aunque hay teóricos que discrepan eso, que dicen que no necesariamente debe definirse bajo esto de que la administración pública tiene un enfoque objetivo y el otro subjetivo, que el otro son en marco a la norma, a la ley, y que el otro son en marco a los niveles y jerarquías. Es discutible, pero yo lo pongo a colación para tener un panorama general, un panorama más específico. Respecto a la definición propiamente de administración pública, es relevante tener en cuenta de que hay muchas, yo como les dije preliminarmente, hay muchos, y esto va cambiando, va ahí politizándose, va evolucionando la conceptualización de lo que es la administración pública. Como yo ya les dije hace un siglo atrás, al ciudadano se le decía administrado, había una suerte de segmentación, pero ahora ya no, ahora hablamos usuarios. Y yo les aseguro que ustedes, por ejemplo, en los marcos normativos, en cualquier sector público, ya no se utiliza ese, el administrado, sino el usuario, el ciudadano, el cliente, se utiliza ese cambio. Entonces son significancias, son verbos que van cambiando y que van evolucionando. Koldo Echevarría, por ejemplo, refiere que la administración pública es la organización y dirección de hombres en materiales para lograr fines del gobierno. Es prácticamente toda la estructura básica que está dentro del gobierno. La administración pública es como las venas del ser humano que irriga todo, que es estática, ¿no? Que está constantemente alimentando los brazos, las piernas, los distintos órganos. Y si no tendríamos administración pública, ese cuerpo llamado Estado obviamente no avanza, no camina, no genera vida. Básicamente esa sería, en suerte de analogía, establecer esto entre Estado y administración pública. El puertorriqueño Amato, por ejemplo, refiere que la administración pública es el gobierno, es decir, todo el conjunto de conductas humanas que determina cómo se distribuye y cómo se ejerce la autoridad política. Si ustedes me preguntan, ¿y cuál es la diferencia entre gestión pública y administración pública? La administración pública es perenne, la administración pública es estática, mientras que la gestión pública es coyuntural, porque la gestión pública se establece según el lineamiento, inclusive político, de quien tiene el poder, ya sea en la institución, ya sea en el gobierno. Entonces, básicamente es eso, ¿no? White, por ejemplo, refiere que la administración pública consiste en todas las operaciones que tienen el propósito de realizar y cumplir una determinada política pública del Estado. Marco Antonio Cabrera y Quintana, que son nacionales, yo traigo a colación esa conceptualización que me parece muy interesante, como una actividad de la administración pública, como una actividad concreta, continua y normalmente espontánea, que tiene el objetivo de la satisfacción de manera directa e inmediata a fines de interés general.
Cuando muchos alumnos me preguntan, profesor, yo quiero especializarme en la administración pública, quiero especializarme en políticas públicas, quiero especializarme en gestión pública, yo les digo, ¿saben que el elemento principal para abocarse a esta disciplina funcional dentro del Estado es el servicio público? Hay que tener espíritu de servicio. Si no hay espíritu de servicio, si hay un espíritu, como lo llamaríamos en el argot popular, un espíritu de lucro, obviamente no has nacido para esto, porque la administración pública en esencia es la atención inmediata, jurídica, posible, objetiva de los problemas de una determinada sociedad. La administración pública busca eso, regular, administrar, ordenar, manejar esa relación entre el Estado y la sociedad civil. Y obviamente la sociedad civil tiene distintos problemas, y la administración pública juega un engranaje relevante para la atención de las mismas. Tiene principios, hay un principio de legalidad, por ejemplo, en la administración pública. Todo marco normativo que ciña esa relación entre Estado, empresa y sociedad civil tiene que tener un marco normativo, es decir, una regla clara donde se determine o se delimite los poderes y los vacíos de uno y otro. Y esto justamente es el principio de legalidad, porque hay un ordenamiento jurídico desde la Constitución hasta la directiva institucional del colegio de tal distrito en Cajamarca. Todo eso es principio de legalidad. El otro principio es que hay una tutela jurisdiccional. Todo el Estado de Derecho, todo este engranaje de normativa protege la decisión u omisión del proceso de la administración pública en un determinado Estado. Hay un principio de competencia, obviamente, bajo la estructura constitucional que tenemos, hay tres poderes del Estado, hay determinados ministerios, hay determinadas instituciones autónomas, hay gobiernos regionales, hay gobiernos locales. Todos ellos tienen determinadas competencias funcionales establecidas. ¿Por qué? Por la ley. Y la administración pública se ciñe, se rige bajo esas competencias. En algunas competencias se ha identificado que se mezclan funciones, se ha empezado, por ejemplo, hay discusión, ¿no? ¿Qué es un municipio provincial y qué es un municipio distrital? Entonces hay funciones cuando se trata de manejar la capital de una provincia. ¿Quién lo maneja, el municipio provincial o un municipio distrital? Se le ha dado al municipio provincial, pero hay discusiones respecto a competencias. ¿El municipio provincial puede entrar a los otros distritos también? Eso, por ejemplo, son discusiones de competencia. Y justamente unos principios de la administración pública radica en que cada regulación de la administración pública tiene que tener una determinada competencia. Otro principio es el tema de rendición de cuentas, es decir, que toda normativa, todo accionar de la administración pública pasa por un filtro, pasa por un diagnóstico, una rendición de cuentas, un escrutinio, básicamente, en este caso, cuando es la función pública, por los operadores de justicia. Hay una contraloría, hay un ministerio público, y si esto se judicializa, hay una sanción. Y yo, como les dije, los funcionarios públicos, ustedes que quieren ser gestores públicos, que quieren ser funcionarios públicos, que quieren ser autoridades políticas, una vez que se involucran a la administración pública, ustedes ya tienen lo que se llama la libertad negativa. Es decir, hay una libertad restrictiva cuando ustedes, por ejemplo, los magistrados, cuando entran a la carrera de magistratura en el Poder Judicial, tienen determinadas restricciones, no pueden ser partícipes de partido político, no pueden hacer empresa, no pueden hacer asesorías externas, entonces tienen una suerte de libertad negativa. Igual, el funcionario público tiene determinadas libertades, que tiene que estar en un horario correspondiente, que no puede hacer determinadas funciones, que no puede contratar con el Estado, y así una serie de libertades negativas que se le encajan. Y obviamente, como le digo, bajo el principio de rendición de cuentas, esto normalmente está en control constante, perenne por los determinados órganos, ya sea un control interno, ya sea un control externo a partir de los órganos que hacen o velan por el tema de rendición de cuentas en los organismos. El principio de eficacia, incluimos ahí el principio de eficiencia. Obviamente todo proceso de la administración pública tiene que buscar resultados, tiene que generar eficacia y eficiencia con la finalidad de poder conseguir resultados.
Con el New Public Management, con la nueva gestión pública, sin duda se ha apuntado a eso, se ha apuntado a buscar, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora tenemos este órgano que vela. Antes, por ejemplo, los planes, no se exigía los planes de trabajo de los gobiernos, ahora se está pidiendo con mucho énfasis. Por ejemplo, hay el CEPLAN, ¿no? El CEPLAN es el órgano que está constantemente vigilando el cumplimiento de objetivos en base al acuerdo nacional, en base a los objetivos regionales. Entonces, estamos en ese proceso de ordenamiento bajo este enfoque con el principio de la eficacia y la eficiencia, es decir, buscar resultados a corto plazo y con menos inversión. El otro principio que también consideramos es el principio de cooperación, que justamente esto es que la administración pública básicamente tiene un objetivo, y el objetivo es otorgar bienes y servicios a una determinada población. Es el puente entre el tomador de decisión, es decir, el decisor, el político, y en este caso la ciudadanía. Es a partir de la administración pública que se pide derechos, que se pide servicios, que se puede pedir bienes. Yo, por ejemplo, si puedo pedir, quiero un colegio para mi jurisdicción, no lo voy a poder hacer haciendo política. Tengo que hacer con un documento, con un perfil técnico, con un expediente, una fuente de financiamiento, con una resolución. Todo eso se llama administración pública. Quiero pedir mi partida de nacimiento, quiero registrar a mi hijo. Mi hijo me da unos requisitos, lo inscribe en una entidad que tiene una determinada competencia, me da un registro, me da un código y a partir de ese código el Estado me da derechos, es decir, le da potestades de ciudadano al nuevo ser que estoy trayendo. Entonces, así, cada uno de los servicios a lo largo y ancho de este marasmo llamado Estado, tenemos que tener en cuenta de que hay ese principio de cooperación, de engranaje entre el caso de el tomador de decisión y la ciudadanía. Y esta es una suerte de relación, lo traigo a colación de un libro del autor Díaz de León, que es un libro que recomiendo, que justamente también estaremos compartiendo a ustedes algunos capítulos a través del Classroom que se les va a otorgar posterior a clase. Por ejemplo, la administración pública con la sociedad tiene una relación por fines, ¿no? Obviamente que el fin de la administración pública es generar bienestar, generar desarrollo, generar un interés general de la población. Es decir, la administración pública tiene esta finalidad suprema, que es básicamente generar eso que se denomina bienestar y desarrollo. Obviamente, si nosotros somos teóricos y somos muy agudizos, desarrollo tiene distintas aseveraciones, distintos enfoques, bienestar también, pero nosotros vamos a entenderlo bajo el enfoque de la administración pública, que bienestar es el cumplimiento, el otorgamiento de las necesidades básicas. Y en gestión pública, ¿cuáles son las necesidades básicas? Salud, educación, vivienda, trabajo. Como algún político dijo, con estas 4 cosas ya no hay protestas sociales. Y obviamente a eso apunta la administración pública como fin supremo en una determinada sociedad. La administración pública tiene un ámbito y obviamente este ámbito es territorial, funcional y obviamente tiene una complejidad correspondiente. Un gobierno regional está definido territorialmente sus funciones, su proceso administrativo dentro de su jurisdicción se encaja en su gobierno. Un gobierno municipal también tiene una demarcación territorial. Por ejemplo, yo vi algunos alcaldes que querían hacer inversiones públicas, querían invertir en otras regiones poniendo residencias universitarias para sus alumnos que venían de su provincia, ¿no? Y eso jurídicamente, bajo las normas vigentes, es imposible, porque hay normativas que restringen este tipo de acciones. Pero, sin embargo, la administración pública tiene un ámbito estatal, regional, local, ¿no? ¿Dónde podemos hacer? Y esto también es funcional, es decir, remarco a las competencias. El sector salud tiene esto, el sector salud también tiene una restricción. Entonces, cada entidad pública, o sea, cada administración pública tiene un ámbito evidentemente definido. ¿Y dónde se define? Obviamente esto se define en un poder importante del Estado, como es el poder legislativo. Obviamente también esto se traduce en todo ese engranaje que trae una constitución política. La administración pública genera también una suerte de responsabilidad y la más principal, podríamos llamarlo, es la social, donde obviamente es el cierre de brechas. La administración pública
es para servir, ¿no? Algunos teóricos dicen que la administración pública, el funcionario no debería estar en la cima de la pirámide, debería estar al revés, abajo, y la población o la sociedad civil arriba, porque la finalidad, en esencia, políticamente hablando, de la administración pública es eso, el servicio a la sociedad, el servicio a la gente. Y justamente esa es una de las responsabilidades. Hay una responsabilidad política, este término tan amplio, tan grande, que sin duda la administración pública también tiene una responsabilidad política por el hecho de que es el engranaje por el cual se va a lograr las aspiraciones políticas de una determinada nación. Como Alemania, post Segunda Guerra Mundial, no pasó ni 30 ni 40 años y volvió a tener un PBI por encima de los países, a pesar que estaba destruido. Y es interesante estudiar y conocer la administración pública alemana, cómo han generado los tigres de Asia, sus procesos de innovación, cómo, por ejemplo, han permitido de que la Escuela de Negocios de Harvard se instale, por ejemplo, en Corea del Sur, donde han generado una suerte de revolución en el conocimiento y ahorita están haciendo una innovación bárbara en respecto a políticas públicas, papers sobre administración pública. ¿Y por qué? Porque lo entienden de que también la administración pública tiene una responsabilidad política. Obviamente que también la administración pública es un régimen, tiene un amparo legal y tiene una responsabilidad legal. Principalmente en nuestro país, ustedes son conscientes de que hemos tenido muchos errores respecto a los vicios o las ilegalidades que han tomado no solamente las autoridades políticas, sino muchos funcionarios. Yo me recuerdo el caso de los cuellos blancos en la Corte del Callao, donde muchos docentes empezaron a cuestionar este tema del cuerpo de gerentes públicos, porque el cuerpo de gerentes públicos es un órgano, quizá muchos ya lo saben, es un órgano que cobija a funcionarios que no solamente tienen expertise funcional dentro de una especialidad, sino que también tienen elementos tácitos que son el tema de los principios y valores éticos y morales. Es decir, quien integra el cuerpo de gerentes públicos se entiende de que son los mejores profesionales que están en este cuerpo de gerentes públicos. Pero se puso a cuestión a raíz de este caso de los cuellos blancos en la Corte Superior del Callao, donde básicamente habían varios funcionarios de el cuerpo de gerentes públicos que tenían buen pergamino académico, buena experiencia, pero a la hora de la interceptación de las llamadas tenían muchos vicios que obviamente ya estaban en lo ilegal. Y el cuestionamiento básico se pregunta, oye, escúchame, ¿y cómo debería ser el funcionario público? ¿Cómo debería ser el administrador público? No era de que el cuerpo de gerentes públicos es la reserva moral técnica del funcionario público en el Perú y se pone a cuestionamiento. Y al parecer, este tema de las ilegalidades, el tema de corrupción de funcionarios, lamentablemente en nuestro país, si nosotros hacemos un balance en los últimos 10 años, no ha valorado, no ha respetado nada. Ha escalado a todos los niveles más grandes. Imaginarnos que los niveles más grandes, como el tema de la máxima magistratura, como es la presidencia de la República. Entonces, entendamos nosotros bajo esa lógica de que la administración pública tiene esa responsabilidad social, política y legal. Eso es lo que necesitamos nosotros en nuestro país, porque si ustedes revisan todos los procesos de delitos de corrupción de funcionarios, ya sea por cohecho o cualquiera de los delitos, hay una ingente cantidad de funcionarios públicos, no autoridades políticas, funcionarios públicos, servidores públicos, que están bajo el amparo, están dentro del engranaje de la administración pública, que cometen ilegalidades. Entonces, al respecto, hay un desvarío respecto a lo que es la responsabilidad de la administración pública. La administración pública tiene una dependencia, siempre está supeditado, siempre a un interés privado, es decir, de una persona, o también al interés público, es decir, la aspiración estatal, ¿no? Normalmente está supeditado a eso, constantemente hay regulaciones que van modificándose a lo largo del año, y obviamente la administración pública está supeditado a la autoridad. Yo puedo ser un servidor público y yo voy a hacer caso, por jerarquía, lo que dice el directivo de mi entidad. Y eso es la administración pública jerárquicamente así. La administración pública obviamente utiliza recursos, eso ustedes lo saben, hay recursos fiscales, recursos restringidos y obviamente los recursos más importantes que son los recursos de origen político que sin duda se van destinando a cada una de las regiones, a cada una de las instituciones. Toda entidad pública tiene recurso.
No hay ninguna entidad o ninguna administración pública que no tenga recursos. Todos disponen. Para caminar este engranaje, para avanzar estas cosas, se necesita de recursos. Y es justamente el Estado que distribuye estos recursos en todos los órganos bajo el pretexto de que la administración pública funcione correctamente para que el ciudadano tenga bienestar. El sector salud, hay un Ministerio de Salud, hay direcciones regionales de salud, hay redes de salud, hay posta de salud, hay centro de salud y hay el médico del pueblo. Démonos cuenta, mira, todas las jerarquías. Igual en el sector de educación hay un Ministerio de Educación, hay un Consejo de Educación, hay una Dirección Regional de Educación, hay una UGEL, hay un director del centro educativo, hay una PAFA, y démonos cuenta cómo se supedita. Y para que funcione todo ese engranaje llamado administración pública, ¿qué se necesita? Se necesita también de recursos para cerrar brechas, para cumplir objetivos, para avanzar en síntesis. Y así es como la administración pública juega un rol preponderante. Si logran ver el cuadrito, normalmente nosotros tenemos un binomio, se llama el binomio del poder, algunos académicos, ¿no? Donde la sociedad civil siempre va a elevar problemas al Estado. Siempre va a quejarse que me falta agua, me falta tal, me falta esto, que me falta derechos políticos, me falta infraestructura, todo. Y el Estado entendido como el tomador de decisión, porque el Estado, si bien es algo estático y algo perenne, pero el Estado es manejado por gobiernos que son coyunturales y temporales. Estos tienen que responder con políticas públicas. Y las políticas públicas también son coyunturales. Pero hay algo estático, algo básico, que es el tema de la administración pública ejercida a través de la gestión pública. Y esto obviamente en el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal. Es en esencia eso, y si uno hace una diferenciación por cuál es la diferencia, me preguntan muchos, ¿cuál es la diferencia entre política pública y gestión pública? Básicamente yo doy ejemplo, ¿no? La política pública es el plano y la gestión pública es el obrero que construye los ladrillos, ¿no? La política pública, un arquitecto lo hace. Le dice, quiero el edificio con tales zapatas, con tales medidas y todo ello. Y la gestión pública es albañil, que agarra el ladrillo, que pone acá, que lo mide, que hace el vaciado, todo eso. Básicamente esa es la diferencia, ¿no? Una política pública es un curso de acción para resolver un determinado problema público, mientras que la gestión pública son todas esas tareas operativas que hacen en la administración pública. ¿Y quién hace quién hace gestión pública? Hace desde la secretaria, desde el personal que recibe el documento de mesa de partes, hasta la máxima autoridad que firma la última resolución. Todo ese personal hace gestión pública en marco a qué? En marco a la administración pública, porque la administración pública, yo ya le referí, es algo estático. La gestión pública es algo coyuntural, porque la gestión pública depende del tomador de decisión. Por la gestión pública, es decir, los lineamientos, las directrices que este año se tomen, el próximo año pueden cambiar. Pero lo que no puede cambiar es la administración pública, es decir, en el sentido subjetivo, las reglas, las jerarquías, las delimitaciones, los cargos están establecidos de manera perenne. Entonces, eso es, en síntesis, lo que quiero que quede claro, esto como manera preliminar a lo que es la administración pública. Seguramente vienen módulos más interesantes, donde básicamente van a puntualizar respecto a temáticas precisas, respecto a este mundo llamado la administración pública. En el caso peruano, nosotros tenemos estos sistemas, son 11 sistemas, que rigen, quizá, que son como los sistemas establecidos. Es como un carro, ¿no? Un carro tiene un sistema hidráulico, tiene un sistema eléctrico, tiene una carcasa, tiene un sistema de frenos, tiene todos los sistemas que el uno no funciona con el otro. No es posible, por ejemplo, puedo tener el mejor combustible del carro, puedo tener el motor, pero si el carro no tiene un sistema eléctrico, obviamente no avanza. De igual bajo distintos conocimientos teóricos, se han establecido básicamente estos sistemas, ¿no? Que son muy conocidos, son 11 los sistemas administrativos, que como vuelvo a repetir, son los engranajes básicos que hacen que una entidad pública, bajo los principios de la administración pública, avance. Muchas veces la falta de planificación, la falta de presupuesto hace de que una determinada entidad no avance, no cumpla los objetivos, no cumpla la meta. ¿Y qué acarrea esto?
acarrea insatisfacción en la ciudadanía. ¿Y qué acarrea cuando hay insatisfacción? Entra el desgobierno, la ingobernabilidad y obviamente empiezan los problemas sociales. Y por eso démonos cuenta de que la administración pública es relevante para la paz social y para el cumplimiento de los objetivos. Y cuando yo les presenté los primeros gráficos, ¿por qué una nación es más exitosa y por qué una nación es menos exitosa? Mi respuesta es contundente, por la administración pública que tiene. Y ustedes saben que la administración pública se encaja a lo que yo les referí del Douglas North, que hay instituciones formales e instituciones informales. Instituciones formales son las reglas, las leyes, los documentos que están establecidos, pero las instituciones informales es lo más importante desde mi punto de vista. La institución informal son las personas que hacen que esas directivas se cumplan. Pero ¿qué ocurre si este administrador público es corrupto, no cumple con sus funciones, no cumple con sus tareas? ¿Ustedes que se creen que se va a cumplir los objetivos? Básicamente no. Esa es la diferencia sustancial y el reto tremendo que tenemos como Estado es mejorar nuestros sistemas administrativos, porque es la vena de este cuerpo humano llamado Estado. Y estos sistemas administrativos son esos engranajes, son esos órganos que hacen que funcionen esto. Y lo más importante, como les vuelvo a repetir, es el tema de la administración pública. Sin administración pública, básicamente no avanzamos. Podremos tener los mejores empresarios, los mejores teóricos, tendremos los mejores políticos, pero si este engranaje llamado administración pública no avanza en un sector competente, básicamente no avanzamos como nación y no logramos esa palabra mágica que siempre se discute en los salones, más que en los salones académicos, en los fueros políticos, que es el famoso desarrollo. En síntesis, es eso. Agradezco a cada uno de ustedes por por este tiempo para poder escucharnos respecto a lo que es este preámbulo a lo que es la administración pública. Si tienen dudas, consultas, este sería el momento. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos. Yo creo que estamos terminando a las 7:23. Debería acabarse un poco antes, según lo que me ha establecido la organización, pero sin embargo, en mérito que hemos tenido algunas omisiones en el tema del tiempo con la conexión virtual, me ciño a las consultas, comentarios respecto a lo abordado o de repente a esclarecer algún tema puntual respecto a lo que es este tema muy interesante que se denomina la administración pública. Quedo atento a cada uno de ustedes. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Te escucho. Adelante. Sí, yo, bueno, soy Luis Enrique Cornejo, yo laboro en la Municipalidad de La Molina, yo soy gestor cultural de formación, soy egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, el ENSAT, tengo una maestría en Teatro y Artes Escénicas, pero me interesa este diplomado porque al trabajar en la administración pública, necesito de esas herramientas para poder conocer y realizar mejor mi trabajo. Creo que me va a servir mucho, profesor, el hecho de poder conocer más profundo la administración pública. He visto, acabo de ver que es muy amplio, pero involucrarse es lo que necesitamos las personas que estamos trabajando gestión pública para mejor hacer nuestro trabajo. Le agradezco mucho la explicación, profesor. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Y obviamente, como yo ya le referí, el hecho de ser servidor público o funcionario público, hay que tener un principio básico de servicio, ¿no? Que es elemental. Si es que eso no se tiene, obviamente, desde mi punto de vista o con mi experiencia, no se sirve para la función pública, para la administración pública. Entiendo de que la administración pública justamente tiene que cobijar ese tipo de servidores, ese tipo de personas que aspiren a cerrar brechas, utilizar todas las herramientas técnicas, normativas que te da, en este caso el poder, en tu caso una municipalidad te da determinadas prerrogativas, pero esto tienes que aplicarle con determinados objetivos y cuya finalidad es el bienestar de la gente en una determinada competencia. Entonces, básicamente es eso, te felicito, sigue adelante. Se vienen módulos más interesantes, tengo entendido que también yo les voy a acompañar con otro módulo
que es el tema de gobierno regional y gobierno local. Ahí justamente ya vamos a ver temas puntuales más normativa y seguramente vamos a compartir algunas informaciones respecto al qué hacer de cada uno de ustedes. Muchas gracias por tus palabras. Si alguien Gracias a también, usted, profesor, muy amable. muchas gracias. Si alguien también tiene otra consulta, duda, o lo pueden hacer por el chat. Vamos ahí a revisar. Mm, ahí nos escribe Marta Lucía Valencia y nos refiere de que está preocupada por el marco legal. Sí, en esencia, la administración pública latinoamericana tiene muchas similitudes, pero obviamente, como lo refieres tú, Marta Lucía, el tema del marco legal, obviamente a veces hay especificaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, allá en Ecuador son cantones, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay municipalidades y hay distintas. En Chile son las famosas comunas, entonces, desde los adjetivos que se utilizan en el tema orgánico, hay diferencias. Obviamente que hay diferencias, pero lo que he dado a conocer en síntesis, por lo menos en esta sesión, obviamente son aspectos generales que nos permiten tener un mapeo general de lo que es la administración pública. Sobre el clientelismo político ha sido mucho estudiado por la ciencia política, es un fenómeno de América Latina, ¿no? En síntesis, el clientelismo es esa manía que tienen los gobiernos o el sector estatal de poder hacer el tráfico de los puestos laborales. Si ustedes ven en muchas municipalidades, yo creo que ocurre también en Ecuador y en América Latina, es el tema de otorgarle poder, es decir, yo pongo a funcionario a alguien de mi confianza y sobre pretexto de la cuota de poder pongo a alguien que ha financiado mi campaña, me ha dado banderas, me ha dado combustible, todo eso. Y eso obviamente a la larga se ha vuelto una práctica coyuntural. Y si ustedes revisen, vemos en el caso peruano con el señor Pedro Castillo, ha habido muchos elementos, y sin irnos al tema nacional, podemos verlo, por ejemplo, en los gobiernos locales, que es un manejo literal del clientelismo, es el tráfico de los puestos laborales del sector público. Y la idea es, técnicamente, es que eso es lo incorrecto. Eso no debería ser así. Ha habido dos posiciones puntuales al respecto. Por ejemplo, algunos abrazaban que no, que sí se debería dar cuota de poder al gobernante, que el gobernante tenga sus cargos de confianza, porque entendemos que el gobernante va a entrar con un paradigma de cambio y si tú no lo cambias, si tú no le pones sus funcionarios de confianza, probablemente el funcionario nombrado o de planta, llamémoslo así, no le va a hacer caso. Bajo esa lógica se ha abrazado. Hay mucha discusión. En el caso chileno han avanzado con comentarles de que allá, por ejemplo, los viceministros, muchos de los viceministros no son cargos de confianza, son cargos de carrera. A contrario que ocurre en el caso peruano, que acá son cargos de confianza, ¿no? Pero en el caso chileno han avanzado eso. En este año ha habido una normativa que ha sacado el Congreso, refiriendo de que en el caso peruano, que debe haber una suerte de perfil de puestos, porque antes ocurría en municipalidades, y yo les digo con experiencia propia, principalmente en municipios alejados, se encontraba de que el gerente de infraestructura era alguien que no estaba capacitado para tal, ¿no? Que el responsable de presupuesto era o alguien que no tenía el grado académico, ¿no? Y que solo era obviamente el partidario, el hombre de confianza del alcalde, pero tomaba ese puesto o se le otorgaba ese puesto. Y esto obviamente técnicamente acarreaba que no había avance en la ejecución presupuestal, en la eficiencia de gasto, en otros aspectos. Y ahora está penalizado eso. Valga la aclaración, ustedes tienen que saber lo que está penalizado. Si un alcalde pone a un funcionario que no tiene el perfil de cargo establecido en esa norma, puede ser sancionado. Hasta el año pasado era todavía a una suerte de llamada de atención de la Contraloría, pero ahora está penalizado. Entonces, cualquier ciudadano que ve en su municipio que el funcionario público no cumple con el perfil correspondiente, puede solicitarlo de manera inmediata a la Fiscalía de Prevención de Delito y la Fiscalía inicia el trámite correspondiente. Es ese el manejo y es ese el problema que tenemos en síntesis el clientelismo. Marta Lucía, te escucho. Levantaste la mano. Sí, doctor, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Marta Efectivamente, Lucía, te escucho. Levantaste la al- mano, no sé si ha sido de manera voluntaria o de manera involuntaria.
Ay, ¿me escucha, doctor? ¿Me logra escuchar? Sí, sí te escucho. Adelante, te escucho. Doctor, buenas noches. Efectivamente, muy agradecida por la intervención, muy excelente. Te comento, yo tengo bueno, yo soy ingeniera en administración pública y tengo una maestría en administración pública. Tengo interés en el diplomado. La única preocupación que tengo es que, bueno, en la malla del diplomado obviamente veo, por ejemplo, el marco legal, el tema de manejo de recursos humanos, contratación pública, que conforme la norma, obviamente por estar en estados distintos, sí difiere en el tema de la aplicación de la regla. Por lo Ujú. otro, los conceptos que hoy hemos aplicado y hemos aprendido me parecen muy aterrizados porque nuestro contexto no difiere mucho del contexto del Perú. Solo era esa mi preocupación y era por eso que hacía la consulta. Pero bueno, estoy muy empoderada, conozco el contexto también y en sí el tema del desarrollo local. Comparto con usted que depende de la administración pública que tenga cada uno de los territorios. Sí, muy bien, ¿no? Yo recuerdo a Gabriel García Márquez que refería de que todos los países latinoamericanos somos navegantes de un mismo barco y tenemos las mismas aspiraciones y casi los mismos problemas. Y sin duda, por lo menos el marco general o el marco teórico de la administración pública calza con todas las realidades nacionales. Pero obviamente, como ya lo referiste, el tema de las especificaciones normativas principalmente, sin duda, varían de una u otra manera en determinadas jurisdicciones. Pero bien, te felicito para que tengas amplitud de este tema, principalmente de la administración pública, y seguramente los próximos profesores también van a abordar desde un enfoque teórico y de un enfoque práctico, ¿no? Sin duda que eso también va a ser enriquecedor, que las competencias de cada uno de ustedes esté clarísima al llevar este importante diplomado. ¿Alguna consulta más? Sobre el gobierno, Jesús Rosadio nos dice sobre el gobierno abierto, ¿qué importancia tiene para la eficiencia de la administración pública? Mucha, mucha, mucha importancia. El gobierno abierto, básicamente, lo hemos tomado nosotros como copia de los anglosajones, de los americanos, donde quizás su nivel de transparencia es muy alta. Para yo comentarles la experiencia en Chile, por ejemplo, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, como tarea, digamos, ¿cuánto gana vuestro alcalde y vuestro gerente general de la municipalidad de vuestra jurisdicción? Lo más probable es que el 98% va a decir que no sé. Y si yo les digo averigüen, el 98%, lo mantengo en esa cifra, no va a conseguirlo, la información concerniente. ¿Por qué? Porque todavía los gobiernos locales, principalmente gobiernos regionales, hay mucha restricción y reserva sobre estos temas de transparencia. En el caso chileno han avanzado sobre esto y hay un portal web de cada una de las municipalidades, inclusive las universidades, donde se puede ver claramente la remuneración que recibe cada magistrado o las dietas que tienen los regidores o concejales de una determinada municipalidad. Entonces, el gobierno abierto en muchas de las naciones está avanzada, en muchas está muy restringida. Pero obviamente el gobierno abierto también es un elemento importante, importante para la administración pública. E inclusive la Secretaría General de Gestión Pública de la PCM de nuestro país, del caso peruano, lo ha puesto dentro de sus ejes primordiales el tema del gobierno abierto, ¿no? De hacer esta reforma gráfica de transparencia, donde se pueda otorgar no solamente transferencia de información, sino transferencia de acceso a la información y a los trámites. Y para eso nos ha servido la digitalización. Y ahora con esta revolución que estamos viviendo, yo quiero que ustedes sean conscientes que estamos viviendo una revolución en este tema de la inteligencia artificial, donde obviamente también se va a moldear la administración pública. Hasta hace 20 años se otorgaba determinadas licencias de manera impresa, pero ahora ya es virtual. Hasta hace poco el SOAT, que todos ustedes utilizaban, te pedía el policía de manera física, pero ahora ya hay normativas y directivas que te dicen que puede ser virtual. Ella sí está avanzando. El tema de los dineros, por ejemplo, el uso del dinero, ustedes normalmente hace 10 años tenían que cargar efectivos y todo eso. Ahora se utiliza la inteligencia artificial y usted puede yapear, puede poner un PLIN, no sé, tantas herramientas virtuales que están apareciendo para las transacciones económicas. Y eso también está viniendo al sector público. En el tema de las partidas de nacimiento, hace años la gente de zona rural tenía que trasladarse desde su zona
hasta el municipio, hasta la posta de salud para registrar a su menor. Y ahora se puede hacer de manera virtual. Y hay distintos mecanismos también en distintas competencias, en distintas instituciones que ha abierto. Y bajo esa lógica, el gobierno abierto sin duda es un elemento o un brazo operativo elemental en el tema de la administración pública. Y ustedes como funcionarios, servidores públicos, la recomendación operativa es implementen todos esos mecanismos. Si ustedes revisan buenas prácticas, los apps, por los portales, hay municipios que están innovando constantemente y obviamente hay municipalidades, gobiernos, instituciones que todavía van rezagadas en el tema de brindar servicios a través de la tecnología. A través de esto es lo que se llama el gobierno, el abierto, que es la tecnología virtual. Entonces, ese es el reto que tenemos muchos de los administradores, muchos de los que estamos en la función pública, que asesoramos a la función pública, estar a la vanguardia con estos cambios, con estas innovaciones virtuales que se vienen dando a lo largo y ancho del mundo. Bueno, ya para cerrar, para ya no dilatar más tiempos, cerramos ya con las últimas preguntas. Si es que ya no hay, quedo atento a los comentarios o alguna. Perfecto. Si es que ya no hay mayores interrogantes, vamos a cerrar la sesión de hoy. Yo creo que se ha alargado, pero bueno, yo creo que con un fin importante, con una finalidad relevante, que es el aprendizaje, ¿no? Hemos tenido primeros términos de lo que es la administración pública y obviamente la idea es que nos vamos a ver seguramente en las próximas sesiones y vamos a estar mandándole algunas lecciones, algunas lecturas complementarias para que ustedes puedan ampliar todo lo que se ha vertido en esta sesión, que sin duda busca, como les dije, afianzar y mejorar sus competencias respecto a esta disciplina que es relevante principalmente a quienes están aspirando a entrar a la administración pública y más aún a los que están ya dentro de la administración pública. Si no hay mayores consultas, dudas, damos por concluido esta importante sesión. Será hasta otra oportunidad. Ahí tiene mi correo electrónico para aquellas personas que tengan algunas dudas puntuales, algún libro teórico, algún tema de investigación. Ahí quedemos nosotros a disposición para poder darles el soporte y el acompañamiento correspondiente. En realidad es un privilegio, es un placer poder compartir con ustedes estas lecciones que sin duda son enriquecedoras. Así que con ustedes será hasta otra oportunidad. Tengan ustedes muy buenas noches. Cuídense. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches, cuídense, cuídense.